¿Te gustan los gatos, cementerios e incertidumbre? Sí, ¿no? ¡Claro que sí, negro! Perfecto. Entonces acompáñame a ver el resumen de Cementerio de Mascotas. La historia comienza en el pueblo de Ludlow, donde una familia promedio se muda a su nueva casa. Los integrantes de la familia son Louis el padre, Rachel la madre, Ellie la hija, Gage el bebé y George, el gato de la familia. Mientras la niña estaba jugando en el patio de su nueva casa, esta se lastima, a lo que los padres van con ella, distrayéndose y dejando sin supervisión a Gage, quien a su corta edad y ya queriendo recorrer el mundo, inicia por una carretera al frente de la casa, donde un camión a todo lo que da se aproxima. El niño recién empieza a aventurarse a la vida y ya lo van a sacar del server. Pero gracias a Dios, justo llega el vecino de nombre Crandall y lo salva, y con una sonrisa se presenta. Qué bueno que no fui yo el vecino, porque yo en vez de sonreír les habría regañado por descuidados. En fin, Crandall les dice que deben tener cuidado con la carretera, debido a que es muy transitada a todas horas por los camiones, quienes no se frenan por nada y también quedan en que el día siguiente les enseñará a dónde conduce un camino que se encuentra detrás de su nueva casa. Más tarde esa noche, Louis y Crandall se reúnen a beber y hablar. Gracias a esta conversación se nos revela que la casa llevaba demasiado tiempo vacía, y al parecer estaba en oferta por dos motivos. La primera y principal es por la carretera, donde transitan varios camiones, y la segunda es porque el camino que se encuentra detrás de la casa lleva a un cementerio de mascotas. Tremenda ganga se consiguió la familia. La conversación termina con Crandall recomendándole a Louis que lo mejor sería que castrara a George, para evitar que salga y sea atropellado. A la mañana siguiente, la familia sale de paseo con Crandall al cementerio de mascotas, donde este nos explica que debido a los camiones, muchas mascotas son enviadas al otro mundo, en especial gatos y perros, y que debido a eso se creó el cementerio de mascotas, donde los niños pueden ir a enterrarlos. Y aquí podemos notar que esto es el primer mundo al tener un cementerio con lápidas para las mascotas, y no como en Latinoamérica, donde la mayoría de mascotas terminan en todos lados, menos en un cementerio. Crandall también le explica a la familia, y en especial a Ellie, que fuera de lo malo y la tristeza de perder una mascota, es de que ese espacio ayuda a que los niños sean conscientes de que esas cosas pueden suceder y que allí tienen la oportunidad de despedirlos en paz. Ya en la noche, la niña le cuestiona a su padre el tema de la muerte y que desea que a su gato no le pase nada, pero su padre le intenta explicar que su gato todavía puede vivir bastante tiempo, pero que tristemente no se puede evitar ese destino, a lo que la niña se va a dormir triste. Louis, sintiéndose mal por su hija, al día siguiente decide tomar el consejo de Crandall y se lleva a George a que lo operen, donde antes de irse y por presión de su esposa se ve forzado a prometerle a su hija que George estará bien. Eso sí, Louis le dice a su esposa que una operación siempre lleva riesgos, y si algo sale mal, ella se lo explicará a su hija. Después de dejar al gato, y se me olvidó mencionarlo, pero Louis es doctor, e iniciará su primer día en una universidad, día que inicia fuerte porque recibe a un estudiante de nombre Pascoe que se le reventó la cabeza. El tipo está más allá que acá, pero Louis hace el intento de salvarlo, pero no lo consigue, y mientras se queda a solas con el cuerpo, con el post-mortem más fuerte que haya visto, le agarra del brazo y le dice que el corazón de un hombre es más rígido, y que vendrá por él. Esa misma noche, y demostrando que es un muerto de palabra, se presenta ante Louis y le dice que le siga. Louis, pensando que está en un sueño, o más bien en una pesadilla, lo sigue hasta el cementerio de mascotas, donde Pascoe le indica que nunca debe acercarse a una zona donde los muertos caminan, y después de ese consejo se desvanece. Al día siguiente, en fechas de Acción de Gracia, la familia, a excepción de Louis, salen a casa de los papás de Rachel. Aquí se nos da a entender que Louis y sus suegros no se llevan muy bien precisamente, por lo que él esperará en casa. Justo cuando la familia se retira, Louis recibe la llamada de Crandall, donde le dice que encontró un gato tieso al frente de la carretera, y para mala noticia para Louis, al ir al sitio se da cuenta que era George. Descansa en paz. Aquí Louis ya estaba pensando en cómo decirle a su hija la mala noticia cuando regresen, y le dice a Crandall que a su hija se le partirá el corazón, a lo que Crandall, después de meditar un rato, agarra un pico, una pala y le dice a Louis que lo acompañe junto al gato a un sitio especial. De primeras, Louis piensa que van al cementerio de mascotas para enterrarlo, pero Crandall le dice que no, y le indica un camino secreto que lleva hacia un cementerio indio, donde le entrega las herramientas para que entierre allí a George, ya que cada uno debe hacerse responsable por los suyos. Terminando de profanar un cementerio indio, ambos regresan a sus casas, donde Crandall le hace prometer a Louis que no le contará a nadie lo que sucedió. Y sí, amigo, no sé si me equivoco, pero profanar cementerios indios no creo que sea legal. Además, cabe mencionar que Crandall se despide diciéndole a Louis que el corazón de un hombre es más rígido. Muy raro todo. Al día siguiente, mientras Louis revisaba la cuchera, se encuentra de manera sorpresiva con George, quien regresó del más allá. Impresionado y sacado de onda, lo atrae con una lata de atún para examinarlo, donde se da cuenta que escarbó para salir de su tumba. Su cuerpo sigue con heridas y apesta, y al gato, como no le hizo gracia que lo hayan dejado enterrado en un cementerio indio, le rasguña la cara y se aleja de él. Louis, siendo consciente de que el gato estaba en el otro mundo cuando lo enterró, va con Crandall para que le explique qué sucede. Crandall le relata que cuando era niño perdió a su perro a causa de un alambre de púas, y que un ropa
abejero de la zona, que era su amigo, le enseñó el cementerio, donde enterró a su perro y al día siguiente había vuelto, pero conservaba las heridas que había sufrido. Y a palabras de Crandall, ese perro ya no era el mismo que conoció, y cuando murió por segunda vez, se nota que lo cuidaban mucho para que eso pasara de nuevo, decidió enterrarlo en paz. Crandall dice que sufrió mucho con la muerte de su perro, y pensando que Ellie no estaba lista para afrontar ese sufrimiento, es que le contó a Luis del lugar. Pero Luis, haciendo una pregunta muy interesante, le cuestiona si alguien ha enterrado a una persona en ese lugar. Crandall, un poco nervioso, le dice que no. ¿Quién en su sano juicio haría algo así? Esa noche, mientras Luis tomaba un baño, Short le arroja una rata tiesa, y Luis lo saca de allí y se va dando cuenta que el gato, aparte de apestar, es agresivo y temperamental. Al día siguiente la familia regresa a casa, y paralelo a eso la sirvienta de la casa, que no había mencionado, pero tenía muchas dolencias debido a un cáncer, y queriendo ya no sufrir, se da de baja de la vida, que por algún motivo tuvo que hacerlo en el sótano de la casa de la familia. Se celebra un funeral en su nombre, donde podemos observar que el padre es Stephen King, el autor del libro en el que se basa esta película. Después del entierro, Crandall le pregunta a Luis qué tal su gato, y este le intenta corregir que no es su gato, pero de una manera siniestra Crandall le aclara que ahora es su gato. Ya en casa, Luis observa que su esposa se encuentra muy afectada por la situación, a lo que ella le relata que la muerte de la sirvienta le recordó a lo que sucedió con su hermana. Ella nos relata que cuando era niña tenía que cuidar a su hermana mayor, quien estaba enferma de meningitis y estaba en las últimas, que para mala suerte de Rachel murió cuando estaba a su cargo, y ella se sentía culpable, pero no por su muerte, sino porque ella deseaba su muerte y se estaba riendo cuando murió. ¿Qué? No, amigo, re turbio, re turbio. Sí, muy turbio, por lo que la familia, para relajarse, decide hacer un picnic con el vecino afuera de la casa, y mientras el bebé Gage volaba un papelote con ayuda de su padre, este se distrae por un momento, dejándolo solo, y a su vez un fuerte viento hace que el cordel del papelote vuele hacia la carretera, con la suerte de que un camión venía. Todos se dan cuenta del camión y entre gritos intentan llegar hasta el bebé, y a pesar de que Luis corrió todo lo que pudo, no llega a tiempo, resultando en un terrible accidente que termina con la vida de Gage. La familia queda destrozada, la esposa sedada para que se duerma, Luis mirando fotos de su hijo y la niña llorando en un rincón esperando que su hermano regrese. Dios, casi lloro con esto. Para terminar de rematar las desgracias de esta familia, al día siguiente en el funeral, el suegro de Luis, culpándolo de toda esta desgracia, le suelta un golpe que lo tumba. Entre los gritos de la familia y el forcejeo, empujan el cajón del niño dejando ver su cuerpo, a lo que Luis se vuelve loco, pero logran calmarlo. Esto estaba siendo demasiado para Luis, pero ya en casa, después de dormir a su niña, mientras meditaba, Crandall se acerca a él y lo confronta, porque sabe que un pensamiento ha cruzado por la mente de Luis. Luis intenta hacerse el desentendido, pero siendo más directo, Crandall le dice que enterrar a su hijo en el cementerio indio para que vuelva no es una buena idea, y que los muertos deben permanecer muertos por un motivo. Aquí Crandall confiesa y relata que sí se había enterrado a una persona en ese cementerio, el hijo de un señor destrozado, pero cuando este volvió regresó como una abominación. Siendo sinceros, nunca se aclaró si hizo algo malo el resucitado, solo se menciona que la gente lo veía como una abominación y como problemas grandes requieren soluciones iguales de grandes, y siendo la época de nuestros abuelos, no se les ocurrió mejor idea que encerrar al padre y al hijo en su casa y prenderlos fuego como si de una quema de brujas se tratase. Y con esto Crandall concluye y le dice a Luis que a veces es mejor la muerte. Al día siguiente, Rachel, acompañada de su hija, va a casa de sus padres durante una temporada para procesar la pérdida, y aunque Rachel le insiste a Luis que las acompañe para sanar juntos, este insiste en quedarse y prometiéndoles a ambas que estará bien y que no hará ninguna locura, les despide en el aeropuerto. Promesa que no dura nada porque luego vemos como a Luis ya le agarró la locura y se fue a desenterrar a su hijo, con el objetivo de enterrarlo en el cementerio indio para traerlo de vuelta, y a pesar de que Pascoe se manifiesta y le advierte que está cometiendo un grave error, Luis solo le dice que todo estará bien, que ni es necesario que su esposa ni hija se enteren de lo que va a hacer, y si regresa como una abominación, al igual que el anterior resucitado, él mismo lo mandará a dormir de vuelta, pero que necesita intentarlo. Sí, definitivamente se volvió loco como para decir que si regresa mal, lo mandará de vuelta al cielo como si nada. En fin, como Pascoe se da cuenta que Luis es caso perdido, se mete en los sueños de la hija y le advierte lo que su padre está por hacer, por lo que alarmada le pide a su madre que llame a su padre y que se asegure que esté bien. Rachel la manda a dormir y con el mismo mal presentimiento llama a casa, pero nadie responde, por lo que llama a Crandall y este le dice que tampoco la ha visto. La mujer se alarma y decide esa misma noche regresar a casa, y a su vez tiene una alucinación con su hermana muerta que le advierte que esta vez irá por ella, junto a su hijo, y no se salvará. Volviendo con Luis, quien terminó de contrabandear la tumba de su hijo, se dirige hacia el cementerio indio, entierra al niño y esperando lo mejor, aunque lo dudo mucho, vuelve a su casa y se va a
dormir, y en el transcurso de la noche, en efecto, el niño revive. Lo primero que hace es ir a la casa, específicamente al cuarto de su padre, y se roba un bisturí. Crandall, quien se había quedado dormido en el porche de su casa, esperando que volviera Louis, se despierta y observa las luces prendidas de la casa, pero se saca de onda cuando se percata que las luces de su casa también están encendidas, y observando unas pisadas pequeñas que se dirigen dentro de su casa y sin miedo al éxito, se mete en busca del niño resucitado. Buscando, Crandall se percata dónde está el niño, pero en un momento de distracción por el gato, el niño aprovecha y le corta el talón de Aquiles cayendo al suelo, y a su altura y sin tiempo a reaccionar, le navajea la boca y le come el cuello. En otra parte, Rachel, quien gracias a Pascoe logró regresar a su casa, aunque no a tiempo tristemente, escucha en la casa de su vecino risas de un niño, e intrigada y para verificar si su vecino está bien, explora la casa hasta el piso de arriba, donde después de tener una alucinación amenazadora de su hermana muerta, esta se reencuentra con su hijo, quien en un tierno momento, el niño con bisturí en mano, le pide un abrazo, y Rachel, quien se deja llevar por el sentimiento y la alegría, se deja abrazar por su hijo resucitado y es enviada al otro mundo. A la mañana siguiente, Louis despierta después de dormir placenteramente como un político narco, sin ser consciente de la cagada que se mandó y que ahora tiene 2 asistencias. Se percata de huellas pequeñas en su cuarto y al revisar su maletín y ver que su bisturí no está, empieza a preocuparse y buscando pistas en la cocina, le entra una llamada del suegro, quien le pregunta si Rachel llegó bien, ya que su hija soñó que algo muy malo le había pasado y estaba en pánico. Pobre niña, la están dejando a su suerte. Louis ahora sí se preocupa y cuelga la llamada para seguir buscando, pero de inmediato le entra otra llamada donde su hijo le habla. Este le dice que ya terminó de jugar con Crandall y su madre, y que ahora quiere jugar con él, y mientras el niño se ríe, Louis cuelga la llamada y decide solucionar el problema, armándose con jeringas llenas de dosis letales de morfina. Como Louis ya andaba loco o simplemente quería verificar si se puede matar algo que ya había muerto, necesita un sujeto de prueba, que tristemente es George, quien se le terminó su paz en este mundo terrenal. Louis lo atrae con un trozo de filete y después de decirle un par de disparates, lo agarra de la nuca y le inyecta la morfina, que lo manda de vuelta al cielo. Descansa en paz de nuevo, George. Ahora sí, Louis se dirige a la casa del vecino a confrontar a su hijo, y después de una pequeña alucinación, en uno de los cuartos de arriba se encuentra con Crandall, que al parecer el niño le entró hambre mientras esperaba porque le comió la boca. Avanzando un poco más, Gates desde el ático tira el cuerpo de Rachel, que estaba colgado con una soga, y al mismo tiempo se abalanza contra Louis y empieza a navajearlo, pero Louis, lastimado, lo tira a un costado del pasillo, y en una escena triste donde recuerda a su hijo antes del accidente, y mientras este se aproxima hacia él, Louis le clava la inyección en el cuello, y mientras el niño llora y dice que no es justo, se desvanece. Descansa en paz de nuevo, Cage. Como ya había dicho antes, Louis quedó un poco loco y por algún motivo que no terminé de entender, le tira gasolina a toda la casa y le prende fuego con todos los cuerpos adentro. Y de esta forma es como termina la historia, con la enseñanza de nada. Porque ya más loco que cuerdo y con la realidad alterada, Louis sacó el cuerpo de su esposa Rachel para enterrarla en el cementerio indio. Y a pesar de que Pascoe lamenta todo lo que le pasó, que aún tiene una hija que le espera y que lo mejor sería ya no empeorar la situación más de lo que ya está, Louis hace caso omiso y con la excusa de que con su hijo esperó bastante tiempo y por eso regresó malvado, con su esposa podría ser diferente, ya que acaba de morir hace un par de horas, y así se dirige a enterrar el cuerpo. Esa misma noche Louis prepara todo para recibir a su amada, que justo a medianoche la puerta se abre y demostrándome lo importante que son las personas que arreglan los cuerpos, aparece su esposa algo incompleta, sin un ojo y tirando fluidos. Todo muy desagradable, pero como el amor es más importante, Louis la abraza y le da un gran beso. Pero sin que se dé cuenta, Rachel agarra un cuchillo y entonces... Y así es como termina la historia. La enseñanza en todo esto es aprender a soltar y superar para no agravar más las cosas de lo que ya están. O más directo, no jugar con los muertos. Una de mis favoritas del clásico de terror y como última curiosidad, de acuerdo a los libros, el responsable de todo esto era el Wendigo, quien poseía o llenaba de maldad los cuerpos resucitados. En fin, espero que te haya gustado el resumen. Si es así, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.